Muy bien, muy buenas noches, estimados participantes del Instituto de Investigación para el Desarrollo Jurídico. Estamos viendo nosotros los delitos contra la administración pública, ¿ok? Y nos quedamos la clase pasada en los delitos. Vamos a empezar el desarrollo de los delitos con el delito de peculado, ¿ok? Todo peculado. El artículo 387 nos dice el peculado doloso y culposo, ¿no? Si hacemos una lectura textual del citado artículo, nos señala que el sujeto activo es un funcionario o servidor público, ¿no? Pero este servidor público o funcionario es aquel que se apropia o utiliza en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, sea reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años, ¿no? Y además existe una forma agravada cuando nos habla que el valor de lo apropiado o utilizado sobrepasa las 10 unidades impositivas tributarias, ¿no? Y sea reprimido con una pena tal. Asimismo, constituye una circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o programas de apoyo social. En estos casos, la pena será mayor. Muy bien. Entonces, hablamos estrictamente del peculado doloso. ¿Ok? Dice, el delito de peculado sanciona al funcionario o servidor público. Cuando hablamos de funcionario o servidor público, ya hemos visto, estamos hablando de aquellos que están comprendidos en el artículo 425 del Código Penal y además con unas añadidurías. Por ejemplo, tenemos el funcionario de hecho o de facto, ¿no? Que también son calificados como funcionarios. Asimismo, cuando hablamos de este delito, es aquel que se apropia o utiliza para sí o para otros caudales, ¿ok? O efectos cuya percepción, administración o custodia le están conferidos por razón de su cargo. Acá lo que debemos analizar nosotros en un primer momento es lo siguiente, que cuando hablamos de este tipo de delitos, ¿ok? De ese tipo de delitos, no cualquier funcionario puede cometer. Es decir, cuando hablamos del delito de peculado, estrictamente hablamos que el sujeto activo, que el sujeto activo debe ser un funcionario y o servidor público. Pero no cualquier funcionario o servidor público va a cometer este delito. En primer lugar, vamos a observar nosotros que dentro de la estructura típica, dentro de la estructura típica, vamos a tener el primer elemento es la relación funcional. ¿Ok? Es relación funcional. Se entiende por relación funcional el poder de vigilancia y control sobre la cosa, ¿no? Como mero componente típico. Este es competencia del cargo, confianza en el funcionario en virtud del poder de vigilar y cuidar los caudales o efectos. Aquí lo que nosotros debemos tomar en cuenta es lo siguiente, que no cualquier funcionario o servidor público puede cometer este delito, sino necesariamente este tiene que ser, ¿cuál tiene que ser este necesariamente? Debe tener el poder de vigilancia, el poder de percepción. Cuando hablamos de una relación funcional, esta relación funcional tiene que ser por mandato expreso de la ley. Es decir, dentro de sus funciones, que puede ser a través de un ROF,
a través de un MOV, a través de una ley orgánica o cualquier otro dispositivo legal, este funcionario o servidor público tiene que tener la calidad no solamente de funcionario, sino de percepción, ¿no? En este caso concreto de los bienes o caudales que tiene el Estado, ¿no? El poder de vigilancia y control. Por ejemplo, cuando hablamos del tema de una existencia de una relación funcional, estamos o debemos tomar en cuenta que este puede ser de manera verbal o también puede ser escrito. ¿Cómo es esto? Y tiene mucha relación con el funcionario de hecho o de facto. Es decir, yo como alcalde, por ejemplo, de un distrito X, lo que yo puedo hacer en este caso concreto es decir, por ejemplo, Juan, tú te vas a encargar de ser jefe de Tesoro Público. Pero en este momento, señor alcalde, no tengo la resolución. Efectivamente, yo digo, Juan, en el transcurso de la próxima semana saco la respectiva resolución, ¿no? O la resolución de consejo de alcaldía, donde estamos tomando este acuerdo, en donde tú vas a ser jefe, por ejemplo, de Tesoro Público, ¿no? Pero nunca se dio esto, pero sí ejerció la función pública, es decir, sí desempeñó el puesto que yo le había encomendado. Entonces, no solamente basta que este sea de manera escrita, es decir, que este esté tipificado en el dispositivo legal, sino que además puede ser también de manera verbal. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, este es un elemento fundamental que debe tener en este caso el operador de justicia para determinar si efectivamente puede ser investigado por un delito de peculado, ¿no? Entonces, el primer elemento dentro de la estructura típica del peculado es la relación funcional, ¿ok? Pero esta relación funcional no solamente puede ser por mandato expreso de la ley, es decir, que esté dentro de sus funciones, sino que además puede ser de manera verbal. Como dice en la parte final de la diapositiva, ¿no? Es competencia del cargo, la confianza en el funcionario en virtud del cargo. Es decir, el Estado deposita la confianza en este funcionario de acuerdo al cargo que éste desarrolla dentro de su función, ¿no? El segundo elemento, que también es muy importante, no solamente basta con ser funcionario o servidor público. Es decir, no cualquier funcionario o servidor público puede cometer este delito. Si bien es cierto, el primer elemento es la relación funcional, el segundo elemento que tenemos es la percepción. Es decir, el sujeto activo debe tener bajo su esfera control bienes o caudales que el Estado le ha conferido por razón de su cargo. Como dice la diapositiva, ¿no? No es más que la acción de captar o recepcionar caudales o efectos de procedencia diversa, pero siempre de manera lícita. Esa parte es muy importante que deben tomar en cuenta. Es decir, el dinero que le están entregando al funcionario o servidor público es de manera lícita, ¿ok? Es de manera lícita. El segundo es la percepción. Y cuando hablamos de la percepción, es la acción de captar o recepcionar los caudales o efectos, pero estos deben ser de procedencia lícita, es decir, de manera legal. Es decir, a este funcionario o servidor público, aparte de tener la relación funcional con los bienes y caudales del Estado, es que dentro de sus funciones está el tema de la percepción, que es propio del desempeño de su función que éste realiza. Es decir, el dinero que se le entrega a él, por dar un ejemplo, es de manera lícita. Es decir, él lo que va a realizar en este caso concreto, que es, en este caso es administrar o custodiar el dinero que se me ha otorgado por mandato expreso de la ley, o si no, porque se me ha entregado, que está dentro de sus funciones, administrar los bienes o caudales del Estado. Pero cuando hablamos de la percepción, hablamos de dos formas de percepción. Como muy bien es el tipo penal que lo señala, ¿no? Puede ser a través de la administración, que implica que las funciones activas de manejo y conducción.
Es decir, cuando hablamos de la administración, el sujeto activo debe administrar ese dinero, es decir, tiene que determinar por el grado de su competencia o de la responsabilidad que éste tiene, determinar este dinero lo voy a determinar para determinada cosa, el siguiente dinero para determinada cosa, y etc. Es ahí cuando se puede cumplir el segundo elemento, cuando él administra el dinero. Pero no solamente es administrar, sino también es custodiar, es decir, que importa la típica posesión, que es la protección, conservación y vigilancia debido por el funcionario o servidor público. No solamente yo debo administrar, sino también debo custodiar, es decir, bajo mi esfera de dominio, bajo mi relación funcional, este dinero que se me ha entregado de manera lícita, yo debo administrarlo o lo debo custodiar para que no se llegue a realizar ningún acto de corrupción o que este ocasione un perjuicio al Estado. Muy bien. El tercer elemento dentro de la estructura típica que tenemos es la apropiación o utilización. Algo muy importante es la apropiación o utilización. Por apropiación, ¿qué entendemos, no? Como hacer suyos los caudales o efectos que pertenecen al Estado, apartándolo de la esfera de la función de la administración pública y colocando en situación de disponer de los mismos. Es decir, en este caso concreto, hablamos que el sujeto activo hay un ánimo de apropiarse. ¿Ok? Hay un ánimo de apropiarse o utilizar. ¿Qué voy a utilizar? Justamente los bienes que se me han otorgado, puede ser en este caso dinero o de contenido económico, que se me ha otorgado dentro de mis funciones, ¿ok? Dentro de mis funciones. Pero ¿qué es lo que yo hago? Ya muy bien, por relación funcional, y ya se me ha determinado en este caso concreto que voy a desempeñar un cargo, y dentro de su cargo tenemos la administración o custodia de dinero. Muy bien, una vez que está el dinero bajo mi protección, bajo la custodia, ¿no?, de mi esfera de dominio, ¿qué hago yo con ese dinero? En vez de darle una buena distribución, una correcta, transparente, administración de los caudales del Estado, yo hago todo lo contrario. ¿Y qué es lo que realizo en este caso concreto? Que yo me voy a apropiar de esos bienes o caudales, ¿no? Me voy a apropiar. Una vez que yo me apropio, hay un ánimus de apropiación, ¿no? Una vez que yo apropio, es decir, saco de la esfera del dominio del Estado y lo llevo a la esfera de protección. Es decir, ya no hay ninguna relación de estos bienes con el Estado, porque ya se encuentra dentro de mi esfera de protección. Es decir, colocándose en situación de disponer de lo mismo. Es decir, una vez que yo hago este tipo de transferencias o realizo, ¿no?, en este caso concreto, ya se me entregó el dinero, ya me apropié de este dinero, sacando de la esfera de protección de la administración pública hacia mi esfera, ¿no? Eso es muy importante. ¿Y con qué finalidad? De que ese dinero yo lo pueda disponer, ¿ok? Yo lo pueda disponer, pero siempre va a ser para beneficio propio de terceros. No solamente hablamos, estimados participantes, de un tema de apropiación, también hablamos de un tema de utilización. Me pueden dar el dinero para pagar determinada cosa, o dentro de mi esfera de dominio yo realizo, veo que tengo la percepción y custodia. ¿Y qué es lo que yo hago en este caso concreto? Bueno, no me apropio, sino con los caudales o fondos del Estado los utilizo para beneficio propio, como yéndome de viaje a Punta Canas, etcétera, etcétera. Entonces allí ha existido un tema de utilización. ¿Ok? Ese es el tercer elemento, que puede ser por apropiación o utilización. Cuatro, vamos a ver el destinatario. Destinatario. Dice, cuando el sujeto activo puede actuar por cuenta propia, apropiándose él mismo de los caudales o efectos,
pero también puede cometer el delito para favorecer a terceros. Es decir, ese dinero que yo me he apropiado o he utilizado por la misma razón de mi cargo, ¿ok? ¿Qué hago yo? Me lo apropio para beneficio propio, ¿ok? Me compro un carro, una casa, etcétera, o para beneficio de un tercero, ¿no? Puedo regalar un carro a una amiga, qué sé yo, diversas maneras que se demuestre que no solamente el beneficio va a ser para uno, sino para terceros, ¿no? Para otro se refiere al acto de traslado del bien de un dominio parcial y de tránsito al dominio final del tercero. Es decir, cuando hablamos del destinatario, hablamos en este caso concreto que se está apropiando él mismo de los caudales, ¿ok? Pero no solamente para beneficio propio, sino también para beneficio de terceros. Y por último, tenemos los caudales y efectos. Por último, tenemos los caudales y efectos. ¿Ok? ¿Qué nos dice? Los caudales, ¿no? ¿Qué cosas son los caudales? Bienes en general de contenido económico, incluido el dinero, ¿no? Vemos los caudales y efectos. Vamos a ver los caudales y efectos, ¿no? Son bienes en general de contenido económico, incluido dinero. Claro, cuando hablamos de HANA, hablamos de aquellos bienes de contenido económico. Eso ya se debe tener claro, ¿no? Porque no podríamos hablar de un peculado si es que estos bienes no tienen un contenido económico. ¿Ok? Tiene que darse de contenido económico. ¿Ok? Incluyendo el dinero. ¿Ok? Incluyendo el dinero. En cambio, los efectos, totalmente distintos. Son todos aquellos objetos, cosas o bienes que representan un valor patrimonial público, incluyendo los títulos valores negociables. ¿Sí? Son todos aquellos objetos, cosas o bienes que presentan un valor patrimonial público, incluyendo los títulos valores negociables. Pero debemos tomar en cuenta que estos siempre deben tener un contenido económico, ¿no? Puede ser a través de títulos, valores, ¿ok? De diversos medios de transferencia, pues necesariamente tiene que ser de contenido. ¿Por qué? Porque al final, durante el proceso, lo que se va a tener que determinar si es que hay un perjuicio o no, y eso, ¿cómo se realiza? Y cuando hablamos de un perjuicio, ¿cómo se termina? A través de una pericia contable. Por eso que decimos que es un delito de resultado, ¿no? Pero ¿cuál es el fundamento de política criminal, no? Es la protección del correcto funcionamiento de la administración pública, en estricto el patrimonio público, que es el sustento material, el cual el Estado solventará las necesidades de la población. Ok, se protege entonces, ¿qué es lo que se protege en este caso concreto? De acuerdo a la política criminal, es el patrimonio público del Estado, ¿no? De sus diferentes instituciones, ¿no? De los órganos operadores de justicia, ¿no? Es decir, el patrimonio público no de cualquier persona, sino justamente de quienes lo tienen en sus manos, ¿no? De quienes el Estado ha confiado la administración. Efectivamente, ¿no? Acá cuando el Estado le confía el tema de la administración a una persona determinada, ¿ok? A una persona determinada para que éste realice la labor correspondiente, aunque muchas veces no se realiza por factores externos. Se sanciona aquí la conducta del funcionario que, faltando ese deber especial de custodiar y o administrar, se apropia y le da un uso particular. Es decir, en este tipo de delitos especiales, sobre todo en el peculado que estamos viendo, se va a castigar la acción del sujeto activo por no realizar. Por eso que hablamos de la aplicación de la teoría de la infracción del deber. Ese deber yo lo realizaba y por diversos factores, no se realizó. Algo que debemos tomar en cuenta también nosotros es respecto a la conducta culposa del delito de peculado. ¿Ok?
no solamente se castiga el hecho doloso, ¿no? También se castiga el hecho culposo. ¿En qué consiste esto? En que el funcionario de salud público permitió que un tercero, ¿ok?, debidamente notificado, etcétera. ¿Qué es lo que sucede en este caso concreto, ¿no? En que el funcionario permite que un tercero, ¿ok?, pueda llevarse o pueda realizar o cometer el delito llevándose el dinero de esta institución. Es decir, es de precisar que dicha figura no está referida a la sustracción por el propio funcionario. No es que el sujeto activo, que en este caso es el funcionario, va a realizar, en este caso, su conducta se encuadra dentro del tipo penal, sino que él, por su negligencia, por su impericia, ¿ok?, deja que un tercero, ajeno a la institución, se lleve, en este caso concreto, los diversos bienes de contenido económico. ¿Ok? Acá se sanciona la conducta negligente que realizó, en este caso concreto, cuando hablamos de la situación que negligente, estamos hablando del caso del funcionario o servidor público. ¿Ok? Entonces, el peculado culposo no es que el sujeto activo haya cometido el hecho criminal, sino que el sujeto activo no tuvo la precaución debida, ¿okay?, no tuvo la precaución de vida, ¿no?, para realizar su labor conforme a ley. ¿Ok? Ahora, el tercero puede ser un particular o un funcionario o servidor público que no tenga la percepción, administración o custodia de los bienes. ¿Ok? No se castiga, en este caso, al acto culposo, sino a que otro lo haya sustraído de manera dolosa. ¿Ok? De manera dolosa. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿y el otro funcionario público que no está a cargo de la custodia del bien, qué delito cometería? Según el caso concreto, vamos a ver, podría cometer cualquier delito menos peculado. Podría cometer, qué sé yo, pues, colusión, un cohecho, pero no va a cometer peculado porque necesariamente debe estar dentro de la relación funcional, tu cargo. O sea, a ti deben haberte asignado, por ejemplo, una área donde tú percibas el dinero, lo puedas custodiar el dinero. Entonces, si no te dan esa función o no está dentro de tu manual de funciones o a través de un reglamento, cuáles son tus funciones, y en esa función no se determina que usted va a manejar bienes o caudales del Estado, puede cometer cualquier delito, menos delito de peculado. Ya vamos a ver en cada caso concreto, vamos a ver qué delito se va a proteger. A ver, vamos a ver unas sentencias, ¿no? Unas sentencias que quizás para poder captar mejor la idea de la cátedra en este evento de exposición. A ver, vamos a leer algunas sentencias, ¿ok? Una sentencia que es del 23 de julio de 2007 de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Lima, ¿no? ¿Qué nos dice esta sala con respecto al peculado? Nos dice que es un delito pluriofensivo. Ajá. ¿Por qué? Porque en este caso se viola, en este caso se transgrede varios bienes jurídicos. Y además nos dice que el bien jurídico tutelado, ¿ok?, se desdobla en dos. El primero, que ya lo conocemos, ¿no?, y que algunos autores hablan de un bien jurídico general o especial. Acá el autor mantiene su independencia y le da otra denominación. La letra A, ¿qué es lo que dice? No, con respecto al bien jurídico. Nos dice lo siguiente, ¿no?, que dice garantizar el principio de no lesividad de los intereses patrimoniales del patrimonio público. Es decir, ¿qué nos está diciendo este órgano jurisdiccional? Que las personas que están siendo investigadas por este tipo de delitos, ellos deben garantizar el principio de la no lesividad de los intereses patrimoniales del patrimonio público. ¿Ok? Es decir, acá lo que se trata de ver cuál es el grado de lesividad que se ocasiona, ¿no? Pero esto sin desmerecer que a pesar que el sujeto
activo tiene una función distinta, ¿ok? Pero él debió, en este caso, evitar el abuso del poder del que se había hallado facultado al funcionario o servidor público, que quebranta los deberes funcionales de lealtad y probidad, ¿ok? Garantizando el principio constitucional de fidelidad o de intereses públicos. Muy importante esta sentencia, la tercera, ¿no?, que nos dice cuáles son aquellos elementos que se debe tomar en cuenta para la comisión de derecho delictivo. Y además establece en líneas generales, ¿ok?, el abuso del poder que tienen algunos funcionarios cuando se quebrantan sus deberes funcionales. ¿Ok? Asimismo, hablamos de otra sentencia del 26 de enero del 2005. ¿Qué nos dice esta sentencia del 26 de enero del 2005? A ver, ¿puedes leer, por favor? Dice, en cuanto al verbo rector apropiarse, si bien implica apartar, separar, instalar en la cosa de la esfera de la historia en que el bien se encontraba legalmente, también debe significarse como una apropiación sui generis, puesto que el funcionario no sustrae los bienes, ellos ya contaba en su poder, por disposición en función de su cargo. El sujeto simplemente no administra los bienes destinándose a la función pública para la que estaban destinados, sino dispone de ello como si formaran parte de su propio patrimonio. De la parte que está subrayada con color rojo, de acuerdo a esta estructura típica, ¿ok? De esa estructura típica, ¿a cuál de ellos se está refiriendo esta sentencia? ¿A cuál de ellos se está refiriendo esta sentencia? Cuando dice el sujeto simplemente no administra los bienes destinados a la función pública para lo que estaban destinados, sino dispone de ellos como si formaran parte de su propio patrimonio. ¿De cuál de los 5 elementos de la estructura típica esta parte final? Destinatario, claro, porque tiene que haber un beneficio, pero ¿qué más? A ver, ¿cuál de ellos está? Dice, el sujeto simplemente no administra, ¿qué cosa? Los bienes destinándose a la función pública para lo que estaban destinados. Es decir, el sujeto activo, si bien es cierto, por mandato expreso de la ley, por su misma labor, está en relación funcional, ¿ok? Está en relación funcional sobre los bienes, pero estos bienes tienen que estar bajo la custodia o protección, ¿ok? Bajo la custodia o protección. Tiene que haber un beneficio para él o para terceros. Pero en este caso concreto vemos que la sentencia dice que el sujeto activo no basta con ser funcionario, no basta que la norma exprese que él va a tener a su cargo, ¿ok? Que va a tener a su cargo ser jefe, por ejemplo, del Tesoro Público, etc. Lo que acá se castiga no solamente es en este caso concreto, que administre. No solamente significa que él administre, sino que además, ¿qué es lo que debe realizar? Disponer. Ojo, muy importante. Yo me puedo reunir con una persona, ¿ok? Yo me puedo reunir con una persona que administra los bienes y caudales de una municipalidad X. Pero para el tema concreto sobre la adecuada tipificación, ¿ok? Cuando dice disponer, ¿no? Es decir, ya está dentro de su esfera de protección en este caso, del sujeto activo que ha realizado este trabajo sin conocimiento. Es decir, no solamente este funcionario va a administrar esos bienes, sino que lo que tiene que hacer en este caso es de disponer. Él dispone. ¿Qué es lo que cuando uno dispone? Es algo propio que uno ha adquirido, ¿no? Yo me compro un carro, lo puedo disponer. Yo no puedo disponer algo que no lo he hecho, que no lo he comprado. ¿Cómo yo voy a disponer mi carro si todavía no me lo he comprado? Entonces, eso debe quedar completamente claro. ¿Ok? Otra sentencia, por ejemplo, ¿no? De la tercera sala. Dice,
incurrir en la comisión del hecho punible no solo cuando el funcionario sustrae sus bienes, sino que ellos ya están en poder de disposición en función del cargo. Esto es muy similar al anterior, ¿no? En la cual nos dice que los bienes que se le han entregado por mandato expreso de la ley, ya debe ser destinado, debe ser destinado para beneficio propio de terceros. Vamos a ver otra sentencia del 16 de mayo de 2015, ¿no? La 024-2002. Esta figura delictiva, que tiene como elemento típico al sujeto activo, sea un funcionario público, entendiéndose como tal que realiza la función pública. ¿Qué nos está refiriendo en este caso concreto? Que no solamente funcionario o servidor público puede ser aquella persona que se le ha dado como tal conforme lo señalado en el artículo 425 del Código Penal, ¿no? Del 425, es decir, el funcionario de hecho es aquella persona que realiza el hecho criminal. Perfecto. Pero este hecho criminal debe tener, este hecho criminal, para que se pueda cometer, debe tener dos elementos fundamentales cuando hablamos del funcionario de hecho, o también llamado de facto. O de facto. Acá nos habla que debe tener dos elementos, ¿no? Uno es el título y otro es ejercer, ¿qué cosa? La función privada, la función pública. Pero cuando hablamos del funcionario de hecho o de facto, el caso de Vladimiro, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué nos estamos refiriendo? Que debe tener título, debe tener el título o debe ejercer que la función pública, o los dos. Claro, es decir, cuando hablamos del funcionario de hecho o de facto, no estamos refiriendo que éste no tiene título, pero sí ejerce la función pública. No tiene título, pero sí ejerce la función pública. No tiene el título, pero sí ejerce la función pública. Por eso hablamos del funcionario de hecho o de facto. Y según esta sentencia que nos está realizando, que tiene como elemento típico a este sujeto activo que tiene tal cualidad, y también se trata de un delito especial propio. ¿Hemos visto esa parte de la clase pasada cuando hablamos de delito especial propio e impropio? No hemos visto, creo, ¿no? Bueno, si lo hemos visto, vamos para hacer una gran diferencia. Hablamos de un delito especial. Cuando hablamos de un delito especial, hablamos de un delito especial cuando el sujeto activo reúne ciertas características del tipo penal. Ciertas características del tipo penal. Pero, cuando nosotros hablamos de un delito especial, hablamos de un delito especial propio y hablamos de un delito especial impropio. ¿Qué nos dice? Cuando hablamos de delito especial propio, en líneas generales es cuando el tipo penal no admite un delito paralelo. En cambio, el impropio es cuando admite un delito paralelo. Por ejemplo, podemos hablar, Por ejemplo, podemos hablar en este caso concreto, un delito de secuestro,
y desaparición forzada. Admite un delito paralelo, ¿ok? Por eso ahí hablamos un delito especial propio. No todo funcionario será autor de este delito, sino el tipo penal exige que la administración, percepción o custodia de los bienes públicos deben haber sido confiados al funcionario público en base a la carga que ocupa, requiriéndose la existencia de una relación funcional específica. Miren, de todas estas diversas diapositivas que hemos estado observando, siempre el operador de justicia lo que está realizando en este caso es hacer un énfasis a cuál de los 5 elementos de la estructura típica: a la existencia de la relación funcional específica. Allí donde se debe tomar en cuenta, el operador de justicia hace ese hincapié, hace esa precisión, ¿no? Incide bastante que se debe mantener siempre la relación funcional, en este caso concreto de sujeto activo, con los bienes, ¿ok?, del patrimonio del Estado. Vamos a ver, esto también es algo muy similar a la sentencia anterior, donde nos dice que el sujeto activo puede ser también el funcionario de hecho o también llamado funcionario incompetente, ¿no? De hecho, de facto, tienen una nueva definición: funcionario incompetente. Sea utilizada una de otra manera, nos estamos refiriendo exclusivamente que este funcionario no tiene el título, solamente ejerce la función pública. Muy bien. Si se trata de un funcionario, miren cómo la sala hace una pequeña aclaración, ¿no? Si se trata de un funcionario de facto, que como funcionario actúa, esa situación solamente es posible o por el consentimiento de órganos superiores o por descuido de estos. En ambos casos, el sujeto activo presenta exteriormente el aspecto del funcionario, en consecuencia, la sustracción de aquel ejecute especulado. Entonces, lo que nos hace la sala, en este caso concreto, comunicar, ¿no?, en este caso, sobre la condición de funcionario de hecho o también funcionario incompetente, ¿no?, donde se trata que ellos están actuando por el consentimiento de los órganos superiores dentro de la dependencia que ellos realizan. Para que se pueda predicar de un servidor público la comisión de peculado, no se necesita que éste se confíe físicamente en los bienes, sino que es suficiente la capacidad de disponer. Claro, no es que yo venga, señor alcalde, y le diga: jefe de tesoro, toma 50 millones, administra. No, pero ¿qué hace con semejante cantidad? Esa cantidad se lo depositan a su cuenta para realizar dichos actos, ¿no?, propio de su función. ¿Ok? Porque no necesita que éste le confíe físicamente en los bienes. Bueno, eso ya se podrá determinar a través de un dispositivo audio visual. A ver, ¿hasta aquí hay alguna pregunta o no? Vamos a ver ahora el delito de tráfico de influencia. Muy bien. Vamos a ver nosotros ahora el artículo 400 del Código Penal. ¿Okay? 400 del Código Penal. Nosotros hemos señalado o hemos establecido nosotros que en los delitos contra la administración pública, ¿ok?, en otros delitos, en los delitos contra
la administración pública, por regla general, ¿ok? Por regla general, el sujeto activo es funcionario y o servidor público. Ojo, debemos tomar en cuenta que por regla general el sujeto activo es un funcionario o servidor público. Pero hay algo importante, ¿no? Pero también, ¿ok? Salvo excepciones. Salvo las excepciones donde el sujeto activo es un particular. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que estamos observando nosotros? Que el sujeto activo es un funcionario o servidor público. El sujeto activo es un funcionario o servidor público. Eso no es. El sujeto activo es un particular, ¿ok? Es un particular. Pero este particular, ¿cuál es la acción típica que debe realizar? Invocando o teniendo influencias reales o simuladas allá. O sea, que este tercero o esta persona va a interceder ante un funcionario público, ¿ok? Con un fin, un donativo o promesa o cualquier otra ventaja, ¿no? Puede ser un donativo, promesa o cualquier otra ventaja. Ok. Cualquier otra ventaja con el ofrecimiento de interceder a este. Y lo que nos hemos dado cuenta es que este particular que va a interceder ante un funcionario debe reunir ciertas características, ¿ok? Ciertas características. Para eso vamos a desarrollar el tipo penal. Por ejemplo, vamos a ver todo el tráfico de influencias. Acá, el sujeto activo, en este caso concreto, es un particular. El sujeto activo es un particular conforme lo estipula el artículo 400. Algo que debemos tomar en cuenta nosotros es con respecto, vamos a ver unas características. Okay. ¿Cuál es la primera característica que estamos observando? A ver, ¿qué es lo que podemos ver en este tipo penal? Algunas características, a ver. ¿Cuál de ellas podemos ver? Es decir, el particular o el tercero, muy bien. El tercero, ¿qué tiene que ser? El tercero debe, ¿qué cosa? Invocar. O si no nos dice en este caso concreto, ¿no? Invocar o teniendo relaciones que en este caso, o influencia mejor, ¿no? Para que seamos convocados, o influencias que pueden ser reales o simuladas, ¿no?
Es decir, este particular, este desconocido, debe interceder. O sea, le va a decir: señora, yo sé que usted tiene un proceso en la Corte Superior X. Muy bien. El juez que está a cargo es mi amigo. Estoy intercediendo. ¿Ok? ¿Intercediendo para qué? Para que que invoque este tipo de influencias pueden ser reales o simuladas. Sí, puede ser verdadero o falso. De una manera criolla así. Verdadero o falso. Número 2. Recibe o hace dar, prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, ¿no? Acá en este caso concreto hay un beneficio económico. Muy bien. Miren las dos características que tenemos para este tipo de delitos. Número 1, el tercero, ¿okay? El sujeto activo debe tener, en este caso, influencias reales o simuladas. Es decir, el funcionario, el particular puede decir la verdad o puede mentir que dicha persona se tiene algún tipo de influencia, ¿no? No van a ir: no, señor comisario, él me prometió que día tal iba a salir e iba a ofrecer su material. Ahora, y ahora es totalmente distinto, porque en este caso concreto puede ser simulada, ¿no? Como el caso Aurelio Pastor, ¿no? Que él fue condenado por influencia simulada, porque él señalaba que conocía, en este caso, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, pero luego, por la declaración de ellos mismos, señalaron que no había ningún vínculo. Entonces no existían las influencias reales, sino aquellas que son simuladas conforme al reglamento que puede tener ellos, el MOF o el ROF, qué sé yo. Entonces miren, el tercero puede hacer que diga: sí lo conozco al juez o no lo conozco, pero ya basta que en este caso se haya realizado influencias simuladas, ¿ok? Claro, puede ser simuladas o reales, tiene que haber un beneficio económico. Pero además, ¿qué debo hacer? Debo, número 3, interceder. ¿Ok? Debo interceder. ¿Ante quién voy a interceder? ¿Perdón? Al funcionario o servidor público. Mira, ya. Debo interceder ante un funcionario y o servidor público. La pregunta que yo les hago es la siguiente: ¿yo voy a interceder a cualquier funcionario o servidor público? ¿Voy a interceder a cualquier funcionario o servidor público? No, yo no voy a interceder a cualquier funcionario o servidor público. Este funcionario debe tener ciertas características. Este funcionario debe tener, no solamente aparte de ciertas, no debe tener requisitos. Entonces, es algo muy importante, es interceder ante un funcionario. Pero ¿qué función desarrolla este funcionario? Ahí lo tiene. ¿Cuál es? Ya, pero antes de real o administrativo, ¿qué dice? Que conoce, ha conocido, ¿ok? Y va a conocer. Ok, se va a interceder ante un funcionario público, ¿qué cosa? Que conoce, ha cometido y va a conocer, ¿no? Conoce, conocido
Ok. Ok. Conoce, ha conocido, a eso iba, muy bien. Un caso, pero este caso puede ser caso administrativo o judicial. Es decir, no es cualquier funcionario, ¿ok? No es cualquier funcionario, no es cualquier servidor a que yo voy a interceder. Me debo observar primero, o debo darme cuenta, que primero lo que debo hacer en este caso es invocar, ¿no? Teniendo algún tipo de influencias que pueden ser reales o simuladas. Obviamente el beneficio económico, ¿no? Nadie va a hacer semejante labor sin tener un beneficio económico, salvo excepciones. Entonces, debemos nosotros interceder, ¿ok?, a los funcionarios o servidores públicos que no son cualquiera, sino que ha conocido, conoce y va a conocer. Pero cuando hablamos de un caso administrativo o un caso judicial. La primera pregunta que o el pliego de preguntas que se puede hacer en este caso concreto es, por ejemplo, cuando hablamos de un caso judicial, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Al civil, al penal, laboral, constitucional, Indecopi? ¿A qué nos estamos refiriendo? Por ejemplo, ¿nos estamos refiriendo al penal, civil, laboral, ¿se está refiriendo o no? Sí, pues. Porque tiene que ver con un tema de jurisdicción, nada. Familia, que ver el tema de alimentos, ¿no?, etc. Y el administrativo, ¿ok? ¿A qué nos estamos refiriendo al tema administrativo? Aquí acto que está pues regulado dentro de la ley, ¿no?, la ley administrativa, la 2770, ¿no? Ahí. Pero la gran pregunta que les voy a hacer a ustedes es lo siguiente. Cuando hablamos de judicial, ¿podríamos hablar en materia electoral que el máximo intérprete es el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Ingresa o no ingresa el ámbito? ¿Ok? ¿Ingresa o no ingresa el ámbito de...? ¿Perdón? Es autónomo, Sí, como todo órgano judicial, ¿no? El juzgado es autónomo. Por eso, cuando hablamos de un proceso judicial, estamos hablando estrictamente de aquellos que están dentro de la estructura o ellos están afuera, por ejemplo, en tema electoral. Podríamos hablar en este caso concreto en materia electoral que tiene una acción jurisdiccional o puede estar inmerso dentro de un caso judicial. Sí, pues, también, porque el Jurado Nacional de Elecciones resuelve todo lo que es su competencia y también resuelve, en este caso concreto, en materia electoral, que en la última instancia es el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un tema civil, laboral, judicial, no solamente estamos hablando de civil, penal, también estamos hablando del tema electoral. ¿Y qué pasaría si fuera ya no electoral, sino sería el TC?
¿Habría también tráfico de influencia ahí? También, porque ustedes saben perfectamente que el TC resuelve todo aquello dentro de su competencia, y en este caso concreto es la competencia, ¿cuál es? A través de una acción de amparo, un habeas corpus, todos ellos, ¿no? ¿Ok? Así es. A ver, ¿alguna pregunta ahí? ¿Alguna pregunta ahí? Ya, en lo administrativo está todo lo que comprende la ley que... De procedimientos administrativos, pues la ley 27744, así es. Así es. Así es. Ok, muy bien. ¿Y cuál sería en este caso su forma agravada? Su forma agravada es si la gente es un funcionario o servidor público, ¿no? Si la gente es un funcionario o servidor público. O cualquier otra ventaja o beneficio. Muy bien. Hay un acuerdo plenario último que ha salido, ok, el 3 de 2015, hace no más de 15 días. ¿Qué nos dice este acuerdo plenario, no? Nos habla del interesado en el tráfico de influencias es instigador. No es un cómplice primario, no es un cómplice secundario, no dice que es instigador. Desde hace años, la cuestión de la punibilidad del interesado en tráfico de drogas, tráfico de influencias, señalaba lo siguiente. Ustedes conocen perfectamente que hicimos autoría y participación, ¿no? Vamos a recordar. Autoría, no estamos hablando del... Estamos hablando del autor directo. Estamos hablando y coautoría. ¿Ok? Y cuando hablamos nosotros en el tema de participación, hablamos del cómplice primario, cómplice secundario e instigador. ¿Ok? Nunca se olviden de esto. ¿Ok? Nunca se olviden de esto. Hemos dicho, cuando hablamos del peculado, por ejemplo, puede haber coautoría, en muchos no, por el principio de la infracción del deber, porque acá ese que se infringe es el deber funcional que tenía, ¿no? Por el deber especial que tenía. Niegan su punibilidad como inductor y cómplice, ¿no? Roger John Ruesta, ¿no? La magistra Carmen García Cantizano y Fidel Rojas Vargas, ¿no? Niegan su punibilidad, es decir, el interesado, este tercero,
como inductor y como cómplice. Es decir, su conducta no sería, en este caso concreto, reprochable penalmente. Niegan su punibilidad como cómplice, pero la admite como inductor Julio Rodríguez Delgado, ¿no? Admiten su punibilidad como inductor y cómplice, ¿no? Leandro Perraña Pecheira, Alonso Peña Cabrera y Ramírez Salinas Sicha, ¿no? Es decir, algunos dicen que este tercero que participa, ¿no? Este tercero que participa en este tráfico de influencias, unos están a favor de su punibilidad, otros están en no, y los que están a favor señalan que puede ser como inductor o como cómplice, ¿no? Este acuerdo plenario 3 del 2015 acoge en parte la tesis del doctor Julio Rodríguez Delgado, que niega su punibilidad como cómplice, pero admite como inductor. Ustedes saben perfectamente que cuando hablamos del cómplice, ¿no? Estamos desarrollando el artículo 15 del Código Penal. ¿Ok? ¿Qué nos dice el artículo 15 del Código Penal, no? Que el cómplice primario requiere o debe tener ciertas características, ¿no? Debe su ayuda es necesaria. Ustedes saben perfectamente que cómplice primario, su ayuda es tan importante, su ayuda es tan esencial, que si este cómplice primario no participa, no participa en el hecho criminal, el hecho punible no se lleva a cabo. Artículo 15. También nos dice que es doloso. La complicidad necesariamente es dolosa. No puede haber complicidad de manera culposa. Es de manera dolosa. No puede haber de manera culposa. Entonces, cuando hablamos de una complicidad, hablamos que su ayuda es necesaria para el autor. Y también decimos que la pena es la prevista para el autor. Bajo esta premisa, es que algunos admitían que puede ser su participación como cómplice y otros decían como instigador. Otros señalaban, como el autor Julio Rodríguez, niega su punibilidad del cómplice, pero sí la admite como instigador. Y acá quería yo terminar en este caso concreto, ¿no? Señala que es como instigador, es decir, señala que en este caso concreto el que va a terminar como instigador es el tercero, en la cual tiene ciertas características. Va a crear la voluntad criminal. Doctor, por si acaso, ¿usted conocerá al juez que en mi caso? Doctor, ¿usted conocerá al fiscal que en mi caso? Entonces, allí solamente va a crear la voluntad criminal. Y según este acuerdo plenario, acoge que el tercero, que el interesado, el que va a ser beneficiado de una u otra manera, es decir, no va a responder como cómplice, sino lo que va a responder es como inductor o instigador. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, por favor? Una consulta. Generalmente el que está más cerca de los jueces, fiscales, es el abogado. ¿Qué hay del abogado? Acá pues el abogado es el
tercero, pues, es el que es el sujeto activo. Por ejemplo, ya, yo soy el abogado, por ejemplo, usted es mi patrocinado, ¿no? Entonces, ¿quién va a interceder ante el funcionario? ¿Usted o yo? Yo, pues. Puede ser un tercero cualquiera, no necesariamente puede ser el abogado. Por ejemplo, el caso de Aurelio Pastor. ¿Quién tenía el problema ante el Jurado Nacional de Elecciones? Era la señora Corina, ¿no? ¿Qué hace Aurelio Pastor? Dice, yo la conozco al presidente que era Hugo Sibina. Tú sabes cómo se maneja esto. Si mal no me equivoco, la cantidad era 50.000 soles. La señora Corina me da a mí como abogado 50.000 soles y yo intercedo para que este funcionario que conoce el caso de la señora Corina, resuelva a su favor. La gran problemática es, ¿y la señora? Feliz y contenta. ¿Cómo responde? ¿Como cómplice? No, como inductor. ¿Ok? ¿Deja entender? Esa es la posición que ha asumido la Corte Suprema. Ojo, ahora con la última modificación, eso me olvidaba, es que ahora inclusive antes no existía esta modificación. Antes solamente se castigaba las influencias reales. O sea, tenía que haber una cierta objetividad definitivamente para aceptar que este tráfico iba a generar algún tipo de influencias en la resolución que se iba a emitir. Ahora no, ya no hablamos en este caso concreto, ya no hablamos de influencias reales, también simuladas. Puede ser que yo no conozca al fiscal, al juez, pero obtuve algún tipo de beneficio. El problema no es que yo vaya a hablar con el funcionario que conoce el caso. Yo puedo ir de 8 a 9 de la mañana. Eso es el problema. El problema, por ejemplo, yo voy a hablar con el juez, le digo, mire, señor magistrado, yo creo conveniente que este proceso que se lleva a cabo, puede ser por el presidente del tribunal registral, que sé yo que voy a hablar, debe salir en este sentido. ¿Por qué? Porque la ley me ampara por esto. Eso es válido. El problema es cuando yo llego a usted como juez o como que va a conocer el caso, ya pues tú eres mi amiga, ¿no? Tú eres mi pata, ¿no? Oye, sácale a favor, pues, ¿no? Entonces, ahí viene ya el caso concreto. ¿No? Ahora sí me he dejado entender, creo que es un poco más fácil, ¿no? El tema es del caso de Aurelio Pastor, donde el tema fue central y la discusión, aunque yo discrepo con la Corte Suprema, yo concuerdo más con la sala, en el decir que efectivamente él solicitó esa suma de dinero porque estaba dentro de su función como abogado. No hizo nada ilícito. Presentar una tarjeta y poner su nombre, eso no era un indicio que podría decir que había algún tipo de influencia. ¿Ok? Por eso que él no se castiga por reales, sino por simuladas. Por simuladas. Y ahí que habla el tema de la sala penal, en este caso habla mucho del tema de la ética. ¿Cómo usted va a ir a hablar, que en este caso con el presidente que era Hugo Sibina, si usted ni siquiera estaba personado en autos? Entonces el problema donde fue por simuladas, no fue que por reales, porque cuando se le entrevista, cuando da su declaración Hugo Sibina y Sánchez Vera dice, yo no lo conozco, ahora el pastor, yo no lo conozco, no es mi amigo, lo conozco por televisión. Entonces encajaba en una influencia simulada. Encajaba.
¿Ok? Ahí encajado. Ahora vamos a ver el siguiente delito. ¿Qué delito que nos toca ahora? No, de acuerdo al módulo. No tienes. El siguiente delito es el delito de enriquecimiento ilícito. ¿Okay? No. Perdón. Enriquecimiento ilícito. ¿Ok? Eso está estipulado en el artículo 401 del Código Penal. A ver, me dan un momentito, por favor, voy a ir un ratito. Muy bien, vamos a ver ahora qué es lo que nos dice el artículo 401 del Código Penal. Uno de los grandes problemas que ha existido, en el tema de la administración de justicia y sobre todo en este tipo de delitos es que se sanciona solamente al funcionario y o servidor público. Okay. En este tipo de delitos de enriquecimiento ilícito, este es un delito, subsidiario. Es un delito subsidiario, es decir, residual. Si no puede, es decir, demostrarse que este funcionario, si no puede demostrarse a este funcionario que ha cometido el hecho delictivo, como puede ser colusión, por ejemplo, ¿no? Este funcionario no se ha podido demostrar, por ejemplo, un magistrado, no ha podido demostrar no se ha podido demostrar con respecto
teoría del caso del Ministerio Público, que este magistrado haya adquirido diversos bienes que tienen en distintas partes del Perú y fuera del Perú, en qué sé yo, en Chile, Argentina, Estados Unidos, por actos de corrupción, que haya podido dar origen la obtención de este dinero ilícito y con este dinero ilícito haya comprado sus bienes, ¿ok? Entonces, la única manera de poder investigarlo sería a través de enriquecimiento ilícito, tomando en cuenta que este asunto residual. Es decir, señores, yo no puedo investigar a una persona, no se puede investigar, es decir, no se puede investigar, o mejor dicho, no puedo sancionar por los delitos, ejemplo, ¿no? Cohecho. Pasivo propio e enriquecimiento ilícito. No pueden coexistir ambos delitos, porque este es un delito residual, subsidiario. No pueden coexistir, ¿ok? No pueden coexistir. Por eso que hablamos de un delito residual, un delito subsidiario. En este delito, en la mala praxis que se da hoy en día, que cuando una persona es investigada por este delito, lo que se debe tomar en claro es determinar, es decir, la problemática. ¿Cuál es la problemática? Es que no se determina de manera adecuada el periodo de investigación del presunto delito. Lo que sucede hoy en día, estimados participantes, es lo siguiente, ¿no? Que acá dice, muchas veces, por ejemplo, él desempeñaba el cargo acá de ministro. A veces lo investigan antes de y después de, cuando ya terminó su periodo, ¿no? Antes de su periodo y después de su periodo. Cuando hablamos de su periodo, hablamos de su periodo de ministro. Hablamos de su periodo de ministro. ¿Ok? Hablamos de su periodo de ministro. Y eso es lo que se debe evitar en este caso concreto. Porque el tipo penal del 401 nos habla, este es un delito de resultado también. Parece un hecho sencillo, ¿no? Este es un delito de resultado. ¿Qué debemos decir con esto? Que debe existir un perjuicio al patrimonio del Estado. En este tipo de procesos, lo que se debe dar en este tipo de procesos, lo que se debe tomar en cuenta, ¿qué es? Lo que se debe tomar en cuenta
Lo que se ha de tomar en cuenta en este tipo de delitos es a través del peritaje, ¿no? A través de un peritaje se debe determinar si efectivamente hubo o no hubo un enriquecimiento durante el funcionario que ejerció la función pública. Por favor, no pueden investigar a una persona dentro de la problemática si no está dentro de su periodo que se desempeñó como ministro. Si yo, por ejemplo, desempeño la función de ministro de Estado, ¿ok? La función de ministro de Estado, ¿ok? La función de ministro de Estado. En la cartera del Interior, por ejemplo, ¿no? En la cartera del Interior. Y estuve durante 2 años. Y supuestamente en estos 2 años que yo ejercí, específicamente se puede advertir, o existe la sospecha de que yo se ha incrementado de manera desproporcional por la labor que yo desempeño, ¿ok? Mis bienes. Entonces, muchas veces se permite que me investiguen antes y después. Pero si yo antes no he sido funcionario y después ya no, ¿por qué se me debe investigar antes? Tiene que ser durante el periodo que desempeñó ese cargo, ¿ok? Y que muestre que efectivamente hay indicios de la comisión del hecho delictivo. Algo que también estoy en contra, que acá se invierte la carga de la prueba. Acá se invierte la carga de la prueba. ¿Qué cosa quiere decir cuando señalo yo que se invierte la carga de la prueba? Es decir, acá se invierte la presunción de inocencia. La presunción de inocencia la demuestra el imputado. Es decir, cuando a mí se me investigan, por de enriquecimiento ilícito, basta que exista la imputación en contra de mi persona, ya se invirtió la carga de la prueba, porque yo ¿qué tengo que hacer? El fiscal me dice, ¿no? Ya tiene que usted que presentar cómo usted obtuvo su casa. Tiene que presentar, ¿no? La transferencia, de dónde obtuvo el monto de dinero, dónde lo sacó, de qué cuenta, ¿no? Etcétera. En los demás delitos, la carga de la prueba lo tiene el Ministerio Público, tiene que demostrar mi culpabilidad, pero acá no. Si yo no demuestro la licitud de mi dinero que he obtenido para obtener los diversos bienes, muebles e inmuebles, tenga la plena seguridad que tengo un alto grado de probabilidad que me van a sentenciar con una pena y que muchas veces es una pena efectiva. ¿Ok? Es una pena efectiva. Es una pena efectiva. ¿Ok? Es una pena efectiva. Lo que se debe tomar en cuenta es que acá hay una inversión. Entonces ya el imputado parte ya de una presunción, no parte de una presunción de inocencia, sino que parte de una presunción de culpabilidad. Parte de una presunción de culpabilidad. Entonces, cuando hablamos de enriquecimiento ilícito que establece el 401, nos dice cuando el funcionario o servidor público existe, ¿no?, elementos objetivos o la sospecha que ha incrementado su patrimonio, pero dentro
del periodo que desempeñó dicho cargo. No puede ser ni antes ni después. Eso debemos de evitar. ¿Ok? Porque ahí hablamos del funcionario que tiene el poder de decisión, que se empeña en los cargos de confianza, y los servidores públicos que están inmersos bajo el tema de la dependencia dentro de la carrera administrativa. ¿Ok? Muy bien. Gracias. ¿Alguna observación? ¿Alguna? En cuanto a los funcionarios públicos, bueno, según una noticia conocida, ¿hay algún funcionario que ha sido detenido, sancionado? Claro, por ejemplo, durante la época del expresidente Alberto Fujimori, hay varios que han sido sancionados por enriquecimiento ilícito. Claro, hay no han podido demostrar que realmente la licitud de su dinero, claro. El tema, por ejemplo, del caso Chacón Málaga, ¿no? Él estuvo procesado por enriquecimiento, él y su familia. Pero el tema de Chacón Málaga, que él fue excluido a través de un habeas corpus, porque él se la estaba investigando más de 9 años y se había vulnerado el plazo razonable, y lo que terminó el TC que se le excluye. Entonces, algo así como un tema de prescripción. Ahí no se determina realmente. No, porque el TC lo que pide es la exclusión. Pero sus otros compañeros, que han estado en la famosa promoción 6-9, si mal no me equivoco, que perteneció también al general Chacón Málaga, ellos han sido sancionados, él y su familia fueron sancionados por el tema de enriquecimiento ilícito. ¿Sí? Por ejemplo, había un tal coronel o general, fue uno de los primeros, ¿no? Rodríguez, ¿no? Sí, y que luego definitivamente en la Suprema su familia salió absuelto, no su esposa e hijos, pero él sí fue condenado. Varios han sido condenados. Doctor, ¿por qué la familia en este caso? Si el funcionario se ha beneficiado de ese... Claro, pero como ya hemos visto hace un momento, o hemos visto que la clase pasada, claro, él era el funcionario. Perdón, él era el funcionario, pero de acuerdo a la teoría de la unidad del título de imputación, ellos no son funcionarios, pero ellos como ingresan, como partícipes del delito especial. En este caso estaban como cómplices. ¿Quién es el cómplice? El que presta ayuda de manera innecesaria, sin el cual no se hubiera podido llevar a cabo el delito. ¿A través de qué? De la unidad de título de imputación. ¿Cómo ingresan los partícipes? Como cómplice, por ejemplo, del delito en materia de investigación. Al autor, ¿por qué se le investigaba? Por enriquecimiento ilícito. Ellos, ¿cómo ingresan? Como cómplices, ejemplo, primario del delito de enriquecimiento. Es lo que tiene actualmente la congresista elegida Cecilia Chacón, ¿no? Ella está investigada como cómplice primario, porque había ayudado a su padre para supuestamente él enriquecerse. Pero tanto el padre, que fue excluido por un habeas corpus por TC, ella también ha sido absuelta. Pero ella, ¿cómo estaba? Estaba como cómplice del delito de enriquecimiento ilícito. ¿Bajo qué teoría? De la unidad del título de imputación. ¿Ok? Su hija de Montesinos también creo que estuvo. Eso sí no sabría decirte, ¿no? No sería mentir. O sea, jala a la familia. No, no es que jale a la familia, sino sencillamente que estas personas habían participado. Por ejemplo, de las hijas del general Chacón estaba la esposa, estaba el hijo y estaba que la hija, la congresista. Pero la que fue Miss Perú Mundo, creo que fue, Mónica Chacón, ella nunca estuvo investigada. Son aquellos que de una u otra manera ayudaron. Según la investigación va jalando, entonces. Claro, según la investigación, ellos
van a ser incluidos que en ese caso era en la denuncia penal, ¿no? Ahora con el nuevo código estamos hablando de una formalización, de una investigación preparatoria, etcétera, ¿no? Entonces, para este tipo penal no es que la familia nomás, no, sencillamente que puede ser cualquier otro. Pero generalmente en estos casos que pasó, las que habían participado de manera activa era efectivamente que la familia, ¿no? Y la familia también fueron investigadas y en algunos casos fueron también sancionados. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Otros delitos que vamos a ver nosotros a ver, quiero ver cuáles son los siguientes delitos que nos están tocando. Ya hemos hecho tráfico de influencias, el peculado, creo que el otro delito es cohecho, ¿no? Cohecho, sí. Vamos a ver los delitos de Muy bien. Vamos a ver en este delito el cohecho pasivo propio y el cohecho pasivo muy bien. Cuando hablamos nosotros del delito de cohecho pasivo propio, es lo que nosotros llamamos delitos de corrupción, ¿no? Pero para ser más específicos, nuestro Código Penal nos habla del delito de cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio, y también hablamos del cohecho activo genérico. Cuando hablamos nosotros de estos delitos, vamos a tomar en cuenta ciertas características. Por ejemplo, acá se castiga los actos preparatorios. ¿Qué cosa quiere decir esto, que se castigue los actos preparatorios? ¿En qué palabra encontramos que se castiga los actos preparatorios? Por ejemplo, acá con la palabra promesa. Cuando hablamos en este tipo de delitos, ¿ok? Cuando hablamos en este tipo de delitos que está estipulado contra la administración pública, en los delitos cohecho propio y cohecho impropio, acá se van a castigar los actos preparatorios. Y como saben ustedes que por regla general,
por regla general, no son punibles. Por regla general, no son punibles. ¿Por qué no son punibles? Porque cuando nosotros hablamos del iter criminis, hablamos de 4 etapas, ¿no? Hablamos de la ideación, hablamos de los actos preparatorios, hablamos de la ejecución y hablamos de la consumación. ¿Ok? La ideación hablamos que es la fase interna. Acto de proceso de ejecución hablamos de la fase externa. ¿Ok? Pero específicamente en los actos preparatorios no son punibles. Salvo algunas excepciones. Y estas excepciones es por política criminal. Es por política criminal. A ver, ejemplo, de algún delito que los actos preparatorios sean punibles, a ver. ¿Qué delitos podríamos que sean punibles? Por ejemplo, tenemos ¿cuáles? Tráfico y no, peculado es de resultado. El tráfico de influencias. ¿Por qué? Porque ahí hablamos de los verbos, por ejemplo. Muy buena su acotación. A ver, en el tráfico de influencias, ¿en dónde se castiga o no los actos preparatorios? El tráfico de influencias, ¿se castiga o no los actos preparatorios? Y si se castiga, ¿en dónde estaría en este caso concreto el verbo que me demuestre que se castiga los actos preparatorios? En la promesa, claro. En prometer. En prometer. ¿Ok? Hablamos en prometer. Ahí hablamos. Ahí hablamos cuando de estos preparatorios. Generalmente en este tipo de delitos, en la gran mayoría, ¿no?, se castiga los actos preparatorios, ¿no? Por ejemplo, tenemos el cohecho, pasivo propio, impropio. A ver, otro delito tenemos el tráfico de influencias, tenemos el colusión tipo base, ¿no? Cuando nos habla específicamente, cuando hablamos, dice, para defraudar, ¿no? ¿Ok? El tipo base, porque el tipo agravado no. Entonces, lo que estamos observando acá, que en la gran mayoría de delitos se castigan los actos preparatorios por un tema de política criminal del Estado, ¿no? De política criminal del Estado. ¿Ok? Entonces, como muy bien usted lo decía, estimada participante, acá se castiga los actos preparatorios, ¿no? Acá hablamos prometer o hablamos de la promesa en sentido estricto, ¿no?
hablamos de la promesa en sentido estricto. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del cohecho, hablamos también que en este caso es aquel funcionario, ¿no? Aquel funcionario. Acá hablamos del funcionario. Y yo, servidor público. ¿No? Acá es el funcionario. Aquel funcionario lo que va a hacer es solicitar. ¿No? En este caso va a solicitar, ¿no? O también puede darse una promesa. ¿Ok? Y va a existir en este caso un beneficio. Propio o de terceros para realizar, acá viene el tema central, para realizar actos contrarios a su función. ¿Ok? En el cohecho pasivo propio, ¿qué es lo que sucede? Acá se va a llevar a cabo actos contrarios a su función. Y cuando hablamos de su función, ¿dónde está estipulado? Generalmente está estipulado en su manual de operación y funciones, en su ROF, en su reglamento, etcétera. Entonces, cuando hablamos nosotros específicamente, ¿ok?, del cohecho pasivo propio, es cuando el funcionario o servidor público solicita, ¿no?, para beneficio propio, puede ser un bien, ¿no?, alguna suma de dinero, para realizar actos contrarios a su función. ¿Ok? Actos contrarios a su función. Actos contrarios a su función. Actos contrarios a su función. Y en el cohecho pasivo impropio sucede algo similar. Pero en el cohecho pasivo impropio, ¿ok?, acá se va a dar lo mismo, pero con una gran diferencia. Que el funcionario y yo, servidor público, realiza, actos propios de su función. Actos propios de su función. Acá no solamente se castiga al funcionario que realiza actos contrarios, sino también actos propios de su función. Y eso lo vamos a ver ya, el día de mañana, cuando veamos algunas sentencias, ¿sí? Vamos a ver algunas sentencias que vamos a ver el día de mañana, ¿eh? ¿Alguna pregunta antes de terminar esta exposición? Actos propios de su función, o sea, cumple con su función, pero solicita dinero. A ver,
Solamente para darte un ejemplo nada más. A ver, a mí, dentro de la municipalidad de San Isidro, por ejemplo, se me otorga a mí dar la licencia de construcción o la licencia de funcionamiento. Muy bien. Llega su expediente de usted y me dice, yo soy la persona que voy a dar en este caso concreto la licencia. ¿Se está dentro de función, sí o no? Independientemente salga procedente o salga improcedente. Entonces, ya, pero tiene un orden, ¿no? Está por puesto 50. Ya pues, doctor me dice, le doy 5.000 soles y usted me lo saca primero, ¿no? Pero tu caso va a salir conforme a la ley, quiere decir que va a salir procedente. Pero tú me pagas a mí sencillamente para sacarlo mucho más rápido, por ejemplo. ¿Está fuera de mi función o dentro de mi función? Sería cohecho, pero yo no puedo recibir dinero. Así haga actos contra mi función o haga actos fuera de actos fuera de mi función o actos propios de mi función. ¿Sí? Bueno, siendo 7:56, nos quedamos acá hasta el día de mañana, ¿sí?